everyone, bienvenidos a este video en el que nuevamente estaremos repasando aspectos clave de nuestra prueba de inglés del ICFES. Yo soy la teacher Keila Barreto y el video es específicamente sobre la parte 4 de su cuadernillo de inglés, en la que generalmente vamos a encontrar también textos, pero que a diferencia de otros que eran mucho más sobre comprensión, ideas principales o incluso ideas que aparecían en el texto, este es sobre completar, ¿sí? Entonces, pues la idea en esta parte de la prueba es que llenemos espacios, generalmente que llenemos espacios. Esos espacios generalmente no vienen con un tema específico, es decir, no es que todos los espacios van a ser verbos o no es que todos los espacios van a ser referentes a cierto vocabulario, pero es bueno conocer mucho vocabulario por esa razón. Y bueno, referente ya al texto que trajimos para el ejercicio del video, pues yo decidí hacer una lista corta de verbos con su forma base y su forma en pasado. Entonces empezamos. En este caso, decidirme con los verbos irregulares, irregular verbs in past, el pasado de los verbos irregulares, ¿sí? Por si de pronto alguien no sabe, los, los verbos irregulares son un grupo de verbos que no siguen ninguna regla cuando se forma el pasado. Es decir, hay una, hay una regla que es que se les agrega ed a los verbos o de, si terminan en se les agrega ed o de para formar el pasado, pero los irregulares no siguen esa regla, ¿sí? Entonces el verbo cambia, toca memorizarlos porque ellos en realidad no siguen ninguna regla. El verbo cambia totalmente, a veces no cambia, a veces cambia una letra, entonces pues cada caso es diferente. Entonces empiezo. El primero es become. Become es llegar a ser o convertirse en, ¿cierto? Become, llegar a ser o convertirse. En pasado es became. Become, became. El segundo, find, encontrar, find. Y el pasado es found, ¿sí? Get, bueno, get puede tener muchos significados dependiendo del contexto, pero uno de los más comunes es obtener o conseguir. Y el pasado es got, ¿sí? Get, got. Ahora, go. Go es un verbo muy común, probablemente ya sepan la traducción, pero por si no, es ir. Y el pasado es went. Si ven que es totalmente diferente, pareciera que no tuvieran estas dos palabras ninguna relación, pero sí la tienen. Grew. Bueno, no es un verbo tan común, pero sí lo vamos a encontrar varias veces en el texto, que en este caso tiene una connotación como con una traducción de cultivar, ¿sí? Pero que también puede ser crecer. Y el pasado es grow, right? El siguiente verbo, make. Make es hacer, construir, ¿sí? Y el pasado de este verbo es made, made. De pronto lo han visto mucho en la etiqueta de algo o debajo de alguna porcelana, made in China, hecho en China, ¿sí? Mean. Mean es significar, ¿sí? Se traduce como significar o querer decir, o quiere decir algo. Y el pasado es meant, meant. Y por último, pero no menos importante, es el verbo be, que, bueno, en presente tiene diferentes formas como am, is o are, y en pasado tiene dos formas, was y were, o were y was, ¿sí? Entonces, were lo usamos generalmente para plurales, pero también cuando me refiero a tú, ¿sí? You were, y was lo usamos para él, ella, eso o yo, ¿sí? Más que todo para cuando es un sujeto singular. También, por ejemplo, si el sujeto es
es Pedro, Peter, usamos was, ¿sí? Porque es singular. Entonces, bueno, ya teniendo una idea de lo que significan estos verbos o de lo que traducen estos verbos, vamos a ir al texto. Vamos a ir al texto, wait, y leemos primero que todo la instrucción, como siempre, y dice, responda las preguntas de la 1 a la 8 de acuerdo con la siguiente información. Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio en las preguntas 1 a 8. Marque A, B o C en su hoja de respuestas. Entonces, bueno, ya tenemos que van a ser solo 3 opciones, con 4. Y bueno, antes de ir al texto, como les dije al comienzo del video, es esta parte de la prueba no se enfoca en un tema en particular, como que bueno, en todos los espacios los vamos a llenar con verbos, no, pero en algunos sí, o no todos los espacios los vamos a llenar con pronombres, algunos tal vez, o con algún tipo de vocabulario, ¿sí? Entonces, esa es la dificultad que tiene la parte de la prueba, que no les puedo decir, bueno, estudien tal, porque puede salir cualquier cosa, pero, pero sí, también bueno, eso nos puede servir de ayuda, porque si sale todo de verbos y no sabemos los verbos y no los conocemos, entonces pues va a ser muy difícil. Pero de pronto tengamos un poquito más conocimiento de alguno que otro. De igual forma, yo les voy a estar dando tips para que identifiquemos las respuestas correctas. ¿Ok? Entonces, bueno, como ya he dicho en anteriores videos, como la idea acá no es aprender inglés como tal, sino, o como para usar el lenguaje, como para usar el idioma, sino más bien que el objetivo es que obtener un buen resultado en la prueba. Entonces, no nos vamos a poner primero así a leer todo el texto para luego resolverlo, a menos que ustedes quieran y a menos que tengamos mucho tiempo pues extra, que vemos que estamos bastante adelantados, entonces se puede eso. Pero sabemos que el tiempo en la prueba es bastante restringido y que pues hay que aprovecharlo al máximo. Entonces, vamos a irnos directamente antes que todo a la pregunta o a las preguntas y de ahí vamos a estar mostrando el texto, las opciones, las preguntas para poder determinar cuáles son las correctas y por qué. Entonces, nos vamos con la primera, es el ejemplo, el número 0 es el ejemplo, y vamos a ver las opciones antes de leer la parte del texto. Bueno, en el caso del ejemplo ya nos dan la respuesta correcta, que vendría siendo la A, for, on and at. Y acá son 3 preposiciones, o sí, 3 preposiciones. La primera, por o para, la segunda, encima, sobre, y la tercera, en, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué dice el texto para ver por qué es la A, para yo poder mostrarles o decirles por qué es la A y no alguna de las otras opciones. Entonces dice, bueno, vamos a basarnos en las palabras que podamos identificar o que podamos reconocer de acuerdo a lo que hemos visto antes o de acuerdo a esas palabras que se nos parecen a cómo se dice en español una palabra. Entonces voy a estar resaltando, empezamos con, voy a usar el resaltador, empezamos con people. Bueno, bueno, el título. History of Farming. Y history es una palabra pues muy parecida a su traducción, que es historia. Entonces están hablándonos de la historia de algo. Una ventaja que tenemos en este video, en esta presentación, es esta imagen, ¿sí? Que a veces sí, a veces no, aparecen imágenes en la parte 4 en todas las partes que tienen texto. Esperemos que sí, porque eso es una ayuda que ustedes pueden tomar como, bueno, más o menos de esto, de que dice la imagen, se está hablando en el texto del cuadernillo. Entonces, pues no es que ya con eso se van a saber las respuestas, pero sí eso les puede ayudar mucho.
Ahora, bueno, empecemos. Palabras que puedo identificar para saber la respuesta del acero, del ejemplo. Y dice, people es una palabra muy conocida, personas. Ok, look, mirar o buscar, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, plants, plantas, fruit, fruta, ¿sí? Eat, comer. Pues estoy identificando palabras que teniendo un nivel bastante básico podríamos reconocer. Espero que ustedes también puedan. Igual, por ejemplo, plants y fruits se parecen mucho a su traducción al español. Plantas y frutas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver. La respuesta era for, ¿cierto? For. ¿Por qué for? ¿Por qué for? Porque look for es un phrasal verb, un verbo frasal. ¿Qué significa buscar? Entonces acá dice como que antes de que la gente empezara a cosechar, a cultivar, ellos iban a los bosques a buscar, look for, ¿sí? Plantas o fruta que ellos pudieran comer, ¿sí? Ahora, vamos a la número 1 y como les dije, vamos primero acá a las opciones, ya saben que aquí es for, ya estaba pues la opción marcada, pero vamos con las siguientes. Y aquí tenemos la primera. Las opciones son was, been y were. Hay dos palabras que ya conocemos porque las puse previamente en el video, que son la forma pasada del verbo be, que es ser o estar. No sé si lo alcancé a mencionar. Ser o estar, ¿cierto? Entonces, esto es era o estaba y esto es era, no estaban o eras o estabas, ¿cierto? Y been, bueno, en este caso no sabríamos qué es, pero es el pasado participio del verbo ser o estar, del verbo be, ¿cierto? Entonces vamos a ver si era en individual o está o era no estaban en plural o tú. Si se refiere a tú, you, entonces va también con were. Vamos a ver qué dice el texto. Y dice, people, ya sabemos que es personas, y moving, moviendo, time, food. Y acá hay una palabra que probablemente antes no la conocían, pero que ahorita les mostré el significado que es encontrar. ¿Sí? Entonces dice personas, tiempo, encontrar comida. Probablemente sepan el significado de moving, moviendo. Entonces, si es personas, people es un plural irregular, es decir, no porque lo vean que no tiene ese, es singular, no. Se refiere a dos o más personas, people. Y por esa razón no es was, ¿cierto? Porque was es para singulares. Entonces, been no es porque el pasado participio del verbo requiere otro tipo de estructuras. Yo no puedo poner el sujeto y enseguida been o el pasado participio, no. Y where sí es porque era, no estaban, las personas era, no estaban estaban moviéndose todo el tiempo, ¿sí? Estaban moviéndose todo el tiempo. Entonces, bueno, ¿qué podemos identificar acá? Lo que viene también empieza por, o la palabra que está antes es people, people. Entonces vamos a ver qué dicen las preguntas, o qué dicen las opciones, más bien, qué dicen las opciones y dice began, begin, begun. Cierto, entonces ahorita ya les mostré el significado. Began es el pasado del verbo begin, ¿cierto? Que es comenzar, comenzar, es el pasado del verbo. Entonces acá comenzó, comienza, y acá este es el pasado participio, ¿sí? También requeriría otra estructura, es decir, que después del sujeto hay algún auxiliar o algún otro tipo de estructuras, pero no así, no se puede el sujeto y luego un pasado participio enseguida, no. Entonces, por esa razón, bueno, ya con eso, con saber que people
y que están hablando de historia, normalmente el verbo iría en pasado, normalmente, no siempre, pero vamos a ver qué otra cosa podemos identificar. Hay un número, ¿cierto? Eh, 12.000 years, probablemente lo vieron, 12.000 años. Ago quiere decir hace, pero como hace 12.000 años. Y Middle East, bueno, yo les dije, que no sé si se lo mencioné ya en este video, creo que no, pero en un video anterior, que cuando vean algo con mayúsculas, generalmente es un nombre de persona o una ciudad, un país. Bueno, no sabemos qué es, pero sí vendría siendo algo importante, un lugar, una ciudad, un país, ¿cierto? Entonces, como no sabemos inglés de pronto, no tenemos la idea concreta de que es Middle East, pero ya sabemos que esto no es, digamos, un sustantivo o digamos cualquier sustantivo, ¿no? Sino que vendría siendo el nombre de un país o el nombre de una persona. En este caso no tiene cara de ser el nombre de una persona, pero bueno, no por eso, porque igual es difícil identificar a veces algunos nombres, pero ¿en qué nos podemos basar aquí? Que también dice Middle East, sorry, que también dice in the, o sea, en el Medio Oeste, ¿sí? Bueno, ya no lo dije, pero supongamos que no sabemos, pero dice en la o en el o en lo, ¿cierto? Entonces, para una persona no va a decir in the y el nombre de una persona, no. Entonces, hace 12.000 años, en tal parte, no sabemos qué parte, las personas, y acá hay otra palabra que ya les mostré en la diapositiva anterior, sí, en la diapositiva anterior, que es grow, cultivar, ¿sí? Para cultivar comida. Entonces estaba el verbo begin, empezar, y como están hablando de hace 12.000 años, no puede ser en presente, no puede ser en pasado participio, sino que tiene que ser en pasado, ¿sí? En este caso, vendría siendo aquí esta parte, began, ¿cierto? Esta sería la respuesta correcta. Entonces vamos a la 3. Tenemos this, it y them. This, esto, oh, perdón, no sé si se puede borrar. Bueno, this es esto, ¿cierto? It también es eso o esto. Y them es un pronombre objeto que se refiere a ellos. ¿Sí? Cuando ellos son los que reciben la acción, utilizamos este pronombre objeto. Entonces vamos a ver qué dice, ahorita yo lo subrayo con otro color. Sería, bueno, la número 3 dice, farming made, y esta es una palabra que ya les mostré, made, vamos a ponerla con amarillito, es el pasado de hacer, ¿cierto? Hizo, em, y no sabemos si es this, it o them. Bueno, descartamos them porque es un pronombre irregular. Possible, y esta es una palabra muy parecida a su traducción al español, posible. People, bueno, y lo dejamos hasta aquí porque ahí vendría el número 4. Y dice farming, bueno, hizo posible personas. Entonces, la opción correcta en este caso es it, ¿sí? Hizo eso posible, ¿sí? Hizo eso posible porque están hablando de una situación. Voy a tratar de quitar, bueno, voy a tratar de quitar esto, ¿sí? Y eso sería la opción correcta. Y regresamos con el número 4, pero vamos a ver las opciones antes de ir al texto. Dice one, uno, dice de, que puede ser cualquier indefinido, artículo indefinido, la, los, la, las, perdón, y other, que es otro. Entonces miramos cuál es, miramos qué dice el texto y dice to stay, maybe, tal vez no conozcamos esta palabra. Vamos a ver qué podemos conocer de aquí.
place, lugar, village, estos son villages, son villas. Y bueno, aquí está otra que ya les mostré en la diapositiva previa, que es get, que es obtener o conseguir, pero está en pasado, ¿sí? O hacer algo. Hacer algo, por ejemplo, got bigger es hacerlo más grande, ¿sí? Entonces, las opciones eran one, the y other. Y la idea dice, para quedarse en el lugar o otro lugar o un lugar. Entonces hablaba de que la gente hacía lo posible para quedarse o hizo farming, o sea, la agricultura, hizo posible que se quedaran las personas que las personas pudieran quedarse en un lugar, el lugar o otro lugar. Vamos a ver. La opción correcta sería un lugar, ¿sí? Porque precisamente la idea anterior, donde está la 2 y la primera, dice que se tenían que estar moviendo de un lugar a otro, entonces ahora sí quieren quedarse en un lugar. Y vamos a la pregunta número 5 que dice, but, or y because. También son conjunciones y conectores, también se pueden usar como conectores. But, espero en español. Or es o. Y because es por qué. Pero no por qué de preguntar, sino por qué para responder, para dar razón de algo. Entonces vamos a ver qué dice el texto que puede ayudarnos a identificar la respuesta correcta. Dice people, dice villages, ya les dije que esto es villas. Probablemente sepan que es free porque se ven muchos anuncios. Free, pues en los anuncios que lo ven realmente significa que es gratis, pero cuando tiene otra connotación que también es libre, ¿sí? Libre de algo. Bueno, aquí está work, ¿sí? Trabajo, trabajar. Like, probablemente, muy probablemente lo conozcan porque está en todas las redes sociales. Y bueno, probablemente no sepan qué es making, qué es clothes, ¿cierto? Este making es otra forma del verbo make que les mostré al comienzo del video, del verbo make, hacer, en este caso haciendo ropa o hacer ropa, ¿sí? Dependiendo de lo que está antes. Por ejemplo, si tengo like y un verbo con ing es porque puede ser como o puede ser que le gusta hacer ropa o puede ser como. Por ejemplo, traduzcamos esta idea completa. Personas, villas, gratis o libres, trabajar, en este caso como, hacer ropa. Entonces, la idea completa dice, algunas personas en las villas se quedaron libres o pasaron a ser, llegaron a ser libres de hacer otros trabajos como hacer ropa, coma, y aquí viene otra idea. Esta coma nos puede servir, bueno, no para determinar la respuesta como tal, pero sí para hacernos alguna idea, ¿cierto? Entonces, coma, the farmers could grow, ok, entonces probablemente no sepamos qué son estas palabras, vamos a ver de nuevo las opciones y dice but, or y because, ¿sí? En este caso, no están contradiciendo, que es para lo que se usa but, para contrastar ideas, no contradecir, contrastar ideas, or para dar una opción, uno o otro, u otro, perdón, uno u otro, y because para dar una razón. Entonces dice que algunas personas ya empezaron a hacer ropa, a hacer otros trabajos como hacer ropa,
porque los farmers son los agricultores o la gente que tiene granjas, los granjeros, podían cultivar, y a esta palabra también se las mostré, comida para todos, ¿sí? Entonces, como ya podían, entonces lo que están dando aquí es una razón. Normalmente, antes de esa palabra because, va una coma, ¿sí? Entonces, de pronto, si podemos memorizar este punto, pues eso les puede ayudar. Siguiente pregunta, entonces. Bueno, marcamos la opción correcta aquí en la 5, que es because, y seguimos con la 6, ¿sí? La 6 dice, bueno, enough es suficiente, all, todo, y many, mucho. Entonces vamos a ver, miren que son palabras no sinónimos como tal, pero sí relacionadas. Entonces miramos aquí la oración o la parte del texto a ver qué idea nos da. Entonces, número 6, y dice, bueno, difficult, probablemente lo sepamos. Bad, malo, probablemente lo sepamos. People, miren que aparece mucho la palabra people, y así pues en todo, porque esta palabra es bastante común, ¿sí? Ahora, difícil, malo, personas, ¿sí? Y esto que ya se las mostré, que es get, ¿sí? Entonces tenemos, bueno, difícil, malo, personas, conseguir, get, y food, muy probablemente también lo conozcan, food, y también eat, porque, bueno, comer es un verbo bastante común, y pues es muy probable que ya lo hayan visto en otros videos, en cualquier breakfast o algo así. Texto de cualquier tipo, e incluso en aplicaciones y cosas así por el estilo. Entonces vamos a ver la opción correcta, teniendo en cuenta nada más estas palabras, sería, bueno, la situación es mal porque es difícil, mala, y comida para comer, conseguir. Entonces, en ese caso, la opción correcta sería enough, porque la idea lo que dice es que las personas no podían conseguir suficiente o que pudieran conseguir, dice, la agricultura era difícil cuando el clima era malo, weather es clima, y, y entonces algunas personas no conseguían, y tenemos un negativo que me faltó resaltarlo, pero que también nos puede dar mucha idea de lo que quiere decir. Las personas no conseguían comida para comer. Y bueno, la número 7, today, miren esta palabra, están pasando de un plano histórico a lo de hoy, o sea, al presente, ¿sí? Entonces, lo más probable es que no haya verbos en pasado aquí. Vamos a ver las opciones de la número 7. Need, can and have. Miren que ninguna de las opciones son verbos en pasado. Need es necesitar en presente. Can, poder, y del verbo, y have, tener, ¿cierto? Entonces, necesitar, poder, tener. Volvemos al texto y dice grow, sabemos que es cultivar o crecer. Es una de las palabras que les mostré al comienzo y que ya miren que lo hemos resaltado 3 veces en el texto. More food, comida, ¿sí? Comida. Em, bueno, también kilómetros, ¿cierto? Entonces, cultivar, comida, kilómetros. La idea dice, hoy los granjeros cultivar más comida y travels, maybe conozcan, tal vez conozcan esta palabra, viajar cientos de kilómetros. Entonces, en ese caso, la opción más adecuada sería can, porque la comida no es que necesita viajar cientos de kilómetros, no es que tiene que viajar cientos de kilómetros, sino que puede. Esa es la posibilidad que hay hoy. Y esa es la comparación que están haciendo de antes, de la historia de la comida, que antes era muy difícil cultivarla y ahorita los granjeros pueden hacer
pues transportar la comida a kilómetros, ¿cierto? Y finalmente, la pregunta número 8, hay tres formas del mismo verbo. Be es la forma base. Been es la forma con ing, pero no es común de usar. Es una estructura bastante compleja. No creo que les vaya a aparecer en su prueba. Y por último, is. Bueno, ya lo subrayé. Y por último, is, que es la forma presente cuando es un singular, cuando es él, ella o eso, ¿cierto? Vamos a ver quién es el sujeto de la oración. Y con ver, miren, ni siquiera tienen que saber el resto. Simplemente en este caso, con ver el sujeto de la oración, porque las otras dos opciones no, pues, no están muy acorde, no están acorde para nada, sabiendo ya el significado. Con ver que el sujeto de la oración es it, que es eso, ya podemos determinar. No puede ser be porque yo no puedo ser it be. La forma base de be no se usa de esa manera. Been, ya les dije que es bastante complejo, la B. Y is, sí, va acorde con it. Ahora, si otra opción, por ejemplo, que hubiera una D, sería are, no puede ser it are, porque are es para you, para we, para they, más que todo para plurales, no exclusivamente, pero más que todo para plurales, ¿sí? Entonces, no marqué la 7, que era can, y marco la 8, que es is, ¿cierto? Entonces, pues espero que este video les sea muy útil, chicos, que de pronto, ya les digo, no creo que les va a salir el mismo texto, no creo que va a ser exactamente el mismo texto, las mismas opciones, pero por un lado, quien quita, y por otro lado, este vocabulario que pueden adquirir de acá les va a ayudar mucho, yo sé que sí. Pues obviamente es necesario que lo estudien, que repasen, que lo tengan muy en cuenta. En el caso de vocabulario, que tratemos de memorizar la mayor cantidad posible, todo lo que podamos ir adquiriendo, pues hacerlo. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Sí, espero que les vaya muy bien en la prueba. Bye bye.